Somos jóvenes con un proyecto de asociación que busca promover y propiciar espacios plurales de debate académico con el objetivo de configurar alternativas frente a la crisis educativa que vive actualmente nuestra sociedad. Invitamos a las personas interesadas a ser parte de este proyecto y estar pendientes de los espacios de debate que estaremos generando. Síguenos en nuestras redes sociales como Acceso UPC en Twitter y Facebook y nuestro canal de YouTube donde estaremos transmitiendo próximamente. Recuerda que la transformación empieza desde casa. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hoy acá en este conversatorio que hemos convocado porque creemos que es realmente importante hablar de estos temas y sobre todo en el ámbito académico como es la universidad, la institución, y pues centrarnos también un poco en la realidad que vivimos en la UPC cada día, sobre todo las mujeres, que somos constantemente agredidas a acoso y violencia sexual que es ejercida por todas las personas que están de alguna u otra manera intrínsecas en el sistema patriarcal. Eso como para empezar, ¿por qué es importante este conversatorio y por qué creen que era pertinente que fuese nuestra segunda sección? Y bueno, agradecer a todos conectando y a las personas que tenemos invitadas acá el día de hoy, grandiosas, tales como Mónica Godoy, que es antropóloga de la Universidad Nacional del Cesar, Universidad Nacional de Colombia, disculpe, doctora en estudios de género y políticas de igualdad, a la profe Nadia Umaña, socióloga de la Universidad Nacional, Daniela Rondón, que es estudiante de sociología de la UPC, compañera nuestra, Linda Vaquero, egresada de sociología de la Universidad Popular del Cesar, y a la profesora Elba Zenobia, socióloga y catedrática de género en la Universidad Popular del Cesar. Para nosotros es un gusto tenerlas acá el día de hoy. Es un espacio grato, un espacio de compartir, como ya lo hemos dicho anteriormente, compartir conocimientos. Y pues creemos que ustedes aportan mucho a nuestra sociedad, a nuestra realidad y que tienen mucho para dar, y por eso pues esa estima y esas ganas de tenerlas el día de hoy acá y contentos. Pues. Entonces ahora quisiera invitarlas a todas, inicialmente a la profe Godoy, luego me gustaría que siguiera la profe Nadia y finalmente Daniela, se conectan el resto de las invitadas a que den una pequeña presentación y nos cuenten un poco sobre por qué han llegado a este tema del conversatorio del día de hoy, a la violencia y al acoso sexual en la universidad, en los contextos universitarios, académicos. Entonces, adelante, profe Godoy. Hola, ¿me escuchan? Sí, Moni. Ahí escuchamos muy bien. Bueno, perdón, los problemas técnicos. Buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación a la Asociación de Estudiantes de Sociología de la Universidad Popular del Cesar. Muchas gracias por abrir este espacio para conversar. Bueno, lo primero que me gustaría decirles es que todavía no soy doctora. Estuve estudiando el doctorado en estudios de género y no lo he terminado, no, lo suspendí. Por un tiempo me he dedicado a la defensa de víctimas de violencia sexual, principalmente dentro de las universidades, pero también afuera. ¿Sí? He estado acompañando incluso universidades a construir sus protocolos, a pensar este problema de la violencia sexual, y me parece muy importante que abramos este espacio de conversación porque hace poco hablaba con un amigo que precisamente está viviendo en Valledupar y me decía que es una discusión realmente muy cachaca, ¿sí? O sea, que es una discusión que se ha dado en Medellín, en Cali, en Bogotá, en Ibagué tal vez, y hay un montón de realidades que necesitan ser analizadas que no están en esos lugares. Entonces, me parece muy importante conocer también sus experiencias, cómo han venido pensando el problema. Yo llegué
a los temas de acoso sexual precisamente porque trabajando como profesora en la Universidad de Ibagué, particularmente ahí fue, digamos, que me encontré con víctimas de acoso sexual, trabajadoras y de abuso sexual, estudiantes que venían tratando de encontrar ayuda por parte de la institución y la institución venía respondiendo de la peor manera, es decir, negando el problema, ocultando información, negándoles el acceso a, digamos que a los mecanismos de protección. Entonces, a partir de eso, he venido como reflexionando tanto con las víctimas como con el movimiento feminista sobre las secuelas de este tipo de violencias sexuales, particularmente sobre el acoso en las universidades. Listo, gracias, profe Mónica, por su intervención. Entonces, no sé si la profe Nadia nos quiere hacer conocer un poco sobre ello. Bueno, buenos días a todas y todos. Lo primero que quiero decir es un reconocimiento a la importancia de este espacio, del conversatorio en homenaje al profe Miguel, que creo que para todas y todos quienes nos dedicamos a ser docentes en la universidad es un ejemplo de dignidad, de entereza y de compromiso de lo que debería ser la universidad pública. Y creo que este espacio justamente es una de las pruebas de lo que debemos hacer ante afrentas que están ocurriendo de manera cada vez más seguida, más sistemática dentro de la universidad, la memoria de las víctimas, de los profesores, de las estudiantes que fueron víctimas del paramilitarismo en la universidad. Así que primero saludar y felicitar por este espacio y porque el tema de género sea prioritario en la agenda. Me parece que es un muy buen indicador de las reflexiones que son urgentes para nuestra institución. Bueno, para quien no sabe, yo soy docente de la universidad del programa de sociología desde el 2015. He estado en el área más de investigación, con muchas ganas de que un día me asignen género, la asignatura de género y sociedad. Y como feminista he desarrollado trabajos comprometidos de investigación, de acción con mujeres, sobre todo en contextos rurales, con mujeres afrocesarenses, con mujeres campesinas, eso como en el trabajo más organizativo, ¿cierto? Y junto con un equipo de egresadas del programa, diseñamos el proceso de política pública de mujeres y equidad de género para el departamento, que hoy está también en disputa su aprobación. En algún momento les contaré de qué se trata, y ese ha sido como mi motivación para participar en este conversatorio. Digamos, siendo docente, he vivido situaciones relacionadas con la violencia de género, relacionadas con el acoso, pero creo que lo hemos vivido de manera individual y nos falta sacarlo del pasillo, sacarlo del comentario, sacarlo de las redes, del chisme, y volverlo un asunto sobre el que reflexionamos y sobre el que actuamos. Entonces estoy muy complacida de compartir este espacio con Mónica, a quien admiro y aprecio mucho por toda su lucha en estos espacios, y con Daniela, quien también está haciendo su formación y muy consecuente con lo que piensa, un proceso monográfico alrededor de la reflexión de género, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. No, una vez más bien agradecerles a ustedes por estar aquí. Entonces, siguiendo con el orden, porfa, Daniela, adelante, todo el espacio. Vale. Bueno, buenos días para todas, para todos. Es muy importante para mí hacer parte de este espacio porque, bueno, mi relación más directa con la problemática de la que hoy nos convoca es las experiencias personales que he vivido dentro del espacio universitario sobre los comentarios sexuales por parte de docentes, por los chistes sexistas dentro de las aulas, ver también cómo se agreden y violentan compañeras y que en los espacios solo haya silencio, impunidad, digamos, no se llevan los temas donde deberían llevarse. Entonces, digamos,
en este momento mi relación más directa es esa, experimentar, digamos, el acoso en carne propia en las aulas de la universidad y ver que no está pasando nada, y también llega un punto donde uno, digamos, se cansa de estos espacios de que nadie haga nada, de que nadie diga nada, y uno comprende de que pues nuestras instituciones están atravesadas por una estructura patriarcal. Sí, es cuando uno dice, bueno, tenemos que hacer algo. Entonces, es muy importante que este espacio se haya abierto para hablar de un tema tan importante, tan necesario para el programa de sociología en estos momentos. Digamos, también como mi enunciación feminista, digamos, va en orientación a, pues, a erradicar todo lo que son los tipos de violencia que sufrimos las mujeres socialmente, tipos de discriminación, y obviamente dentro de esto está el acoso y violencia sexual que vivimos, obviamente no solo en el espacio educativo universitario, sino también en el espacio público y los espacios laborales. Entonces, digamos, inicialmente se está llevando a cabo un proceso organizativo que busca hacerle frente a esta problemática en el programa. Y bueno, siendo consecuente, digamos, con mi enunciación feminista y los intereses que tengo porque estos temas se discutan, se piensen y pues seguidamente se busquen transformaciones porque no están siendo espacios seguros para nosotras. Entonces, me parece muy importante que el espacio se esté llevando a cabo y muy feliz de compartir pues con estas mujeres que admiro demasiado, que son personas que han llevado procesos a cabo que son necesarios para el cambio y transformación pues de nuestra sociedad, sí. Entonces, hasta ahí quería dejar. Gracias. Sí, al igual que todas ustedes, también siento que este espacio es muy importante y por eso lo decía al principio. Dentro de la universidad se viven muchas de estas experiencias y pues no es grato contarlo, pero sí es necesario que empecemos a hablar de ello. Y muy importante lo que decía Mónica, o sea, el hecho de que en otros lugares se estén repensando las universidades desde el punto de vista feminista y estén evaluando estas situaciones y que acá en el Cesar, acá en la UPC no esté pasando nada. Eso es un grave indicador y creo que hay que ponerle el ojo a eso y empezar a trabajar para hacer algo por el espacio, por nuestra seguridad, por nuestra libertad, para poder ser nosotras mismas sin tener que sentir miedo, ¿ok? Entonces, de acuerdo con ustedes, desde el primer momento, este es un espacio que se amerita y que pues que no sea el único, que se abran muchos de acá en adelante y se empiecen a repensar de manera adecuada lo que necesitamos. En ese sentido, quisiera hacerle una pregunta, iniciando por la profe, respecto a las discusiones que se están dando frente al acoso, frente a la violencia sexual en la universidad. ¿Cuál es el debate desde el punto de vista feminista que se está viendo hoy acá en Colombia? Anda, no escuché que era a mí. Bueno, yo creo que esta pregunta la puede resolver mucho mejor Mónica. Yo solo quiero hablar del caso de la UPC, que es la que nos convoca, y me gustaría que cuando Mónica pudiera intervenir nos dé un panorama mucho más amplio, porque ella tiene, digamos, toda esta perspectiva de distintas instituciones en las que ella ha estudiado o en las que ella ha trabajado, y creo que nos puede dar un panorama muy amplio. Yo frente al caso de la universidad quiero destacar la existencia de una investigación de una docente, colega, feminista también del programa de psicología, Joana Redondo, que realizó su tesis de maestría respecto a la violencia y el acoso sexual en la universidad. Y quiero destacarlo porque creo que fue un ejercicio muy riguroso, muy juicioso y muy detallado. Parte de lo que ella señala, que todas y todos conocemos, es que en nuestra universidad no hay una política, ni siquiera solo por tratarse de ser políticamente correcto, que pueda atender de manera directa los casos de violencia sexual y los casos de acoso. Eso quiere decir, la universidad no se está pensando, y esto para responder un poco a la pregunta, un debate que dentro de los diversos feminismos se está haciendo cada vez más evidente, y es repensar el papel que tienen las instituciones de educación superior en la reproducción de los mandatos de género y en la violencia que eso entraña. Se asumía la universidad como un espacio aislado de producción de conocimiento en donde esto podía ser objeto de estudio hacia afuera.
Y creo que los movimientos feministas en su diversidad están evidenciando cada vez más cómo en todos los espacios, incluyendo la universidad, se reproduce los mandatos de género y la violencia que eso entraña, ¿cierto? Entonces, en esa perspectiva, nosotros y nosotras como comunidad universitaria en la Universidad Popular del Cesar, sabemos que esto existe, es Vox Populi, y que la gravedad es absolutamente aberrante, pero se queda en un nivel de naturalización, ¿cierto? Un poco la investigación que les comento muestra que ante la ausencia absoluta de institucionalidad que responda a esto, la única mención a la palabra de género en las políticas de la universidad está en el proyecto educativo institucional como una cita al Plan Decenal de Educación. Y la única falta, digamos, que se menciona como tal es en el Código de Ética, pero como abierto, digamos, abierto a la interpretación. No hay una reflexión sobre la importancia de esto, ¿sí? Además, no se actualiza desde el 2008, la última vez que se actualizaron reglamentos de docentes, por ejemplo. Entonces, creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Sabemos dónde está el problema, tenemos el diagnóstico. El asunto es, el diagnóstico se trabaja o se aborda desde la cotidianidad, desde la individualidad, desde la experiencia de cada una de nosotras y de hombres también, y de población sexualmente diversa que acude a la universidad y que es absolutamente victimizada de manera cotidiana y constante en los espacios, ¿cierto? Entonces, creo yo que ese es un poco el panorama. Quería simplemente señalar dos citas de dos víctimas de acoso sexual en la universidad que relataron su experiencia para esta monografía que les digo, un poco para darnos idea de lo que está sucediendo, ¿no? Una de las estudiantes, anónima por supuesto, dice que le ocurrió esto con un docente. Nada más me faltaba una décima. Cuando hablé con el docente nos dice, nos vemos en las aulas libres. Cuando llegué a la cita, me mira y dice, tengo un banano, me gusta que lo haga así, y hace la representación. Solo si haces esto, te doy la décima que te falta. Otro caso, al rato, otro docente, otra situación, me escribió por WhatsApp y me dijo que considerábamos la nota si yo le mandaba una foto desnuda y de pronto él se incentivaba y me colocaba la nota más alta. Y el tema de la nota se utiliza no solo directamente contra las mujeres, sino contra el grupo. Otro caso, y con esto cierro, dice, el docente, hablaba con tal compañero y le decía, hazme el favor y me ayudas, ayúdame con esta niña, que si tú me ayudas con esta niña, yo te hago pasar la materia, o si no, te voy a hacer perder la asignatura. Entonces, son algunos ejemplos, seguramente hay casos aún muchísimo más extendidos que no estamos abordando, pero solo quería ilustrar la gravedad del problema que enfrentamos. Bueno, profe, gracias por su intervención. Quería decir que, recogiendo un poco de lo que usted comenta, podríamos llegar a la conclusión de que realmente si no fuese por una minoría que está todavía hablando de esto, si no fuese por algunos que estamos intentando hablar de esto más allá, ocuparlo fuera de la universidad y hacer que todos conozcan esta realidad, como por ejemplo Mona, podríamos decir que hay una discusión, es decir, no existe en el debate feminista, dentro de la Universidad Popular de Cesar. Entonces, pesado eso y mucho, mucho que pensar. Entonces, creo que estoy de acuerdo con el hecho de que hay que mucho por lo cual trabajar. Y este espacio que sea también una invitación para todos y para todas para promover esta lucha y poder llegar a consolidar de alguna u otra manera la tranquilidad para todos y para todas. Dani, puedes responder la pregunta del mismo modo y luego iríamos con la profe Mónica. Y finalmente quiero comentarles que ya se conectó la egresada Linda, entonces cuando pasemos esta ronda de preguntas le vamos a dar unos minutitos ahí para que también haga su breve introducción. Entonces, Dani, adelante.
Bien con la primera pregunta, ¿cierto? Es que se me cortó un segundo y no terminé Sí, de sí, escuchar. claro. Vale, Ok. bueno, ¿Cuáles son las digamos que, discusiones que se están dando frente al acoso y la violencia sexual desde el debate feminista en Colombia o en la Universidad Popular de Cesar? vale, bueno, digamos a nivel general, desde toda la agenda feminista, esta es una de las problemáticas centrales también, sí, porque desde, digamos, el feminismo se busca erradicar todo tipo de violencia y discriminación que sufrimos, pues, las mujeres, sí. Entonces, digamos, a nivel general, obviamente se está luchando desde el espacio laboral, desde el espacio público y obviamente desde el espacio educativo, digamos que siento yo que es uno de los más complejos, debido a que agrupa un sinnúmero de interrelaciones dentro, sí, dentro de la misma se da la laboral, se da la del espacio público entre estudiantes y estudiantes y digamos en el espacio educativo que mayoritariamente se da de docentes a estudiantes, ¿sí? Entonces, estas tres dimensiones, digamos, donde se dan las relaciones, complejizan un poco más el tema y, digamos, uno creería ingenuamente que desde los espacios universitarios, donde se produce el pensamiento, las reflexiones, los debates, que esto es muy lejano de las prácticas, pero internamente uno puede darse cuenta, digamos que aquí estas prácticas siguen internalizadas bajo esa lógica patriarcal, sí, de que, digamos, los dueños del espacio público, de los espacios son los hombres. Al mismo tiempo se ha, digamos, relacionado este tema con lo que son digamos, esa dueñidad de lo que son los cuerpos de las mujeres y la sexualidad. Entonces se da vía libre a que, digamos, muchos hombres, mayoritariamente, no voy a decir que no pasen casos de mujeres, pero mayoritariamente se da por parte de los hombres, donde, digamos, ejercen y llevan a cabo estas prácticas que no permiten un desarrollo, digamos, tranquilo, amplio y libre de violencias para la mayoría de mujeres que habitamos el campus universitario, ¿sí? También es importante decir que no hay un reconocimiento de esta problemática dentro del campus universitario y yo siento que si no se comienza a reconocer, a hablar del tema, pues no podemos avanzar porque principalmente hay que reconocer que sí existe, que no es cuestión de que las feministas inventan casos e historias, no, sucede dentro de las aulas, sucede dentro de la universidad, entonces hay que hablar de los temas, hay que enfatizar más en una perspectiva feminista para analizar todos estos problemas y dejar de minimizar y de invisibilizar esta problemática que está latente y permea completamente el programa de sociología de la Universidad Popular del Cesar. Entonces, ahí quería dejar. Gracias. Listo, entonces adelante, profe. La escuchamos. Bueno, yo quisiera señalar que a nivel nacional la discusión, digamos que ha girado en torno a desnaturalizar ejercicios de superioridad masculina que están completamente, digamos que pasan, digamos, por relaciones sin violencia, pero que si tú te pones a documentar casos como los que Nadia nos nombra, te das cuenta que el acoso sexual tiene secuelas graves en la vida estudiantil de las mujeres en especial, que son las principales víctimas de acoso sexual, pero también en la población LGBTIQI+, que ustedes señalaron que también suelen ser víctimas de este tipo de agresiones y que deja secuelas tanto en la vida estudiantil, en el disfrute de la vida estudiantil, en poder, digamos que estar en la universidad con la tranquilidad de saber que no estás en un campo minado y que tienes permanentemente que cuidarte de una atención sexual no bienvenida. Entonces, impide el crecimiento, la formación profesional, limita el ejercicio de los derechos, eh, plantea incluso daños psíquicos en casos en que esa insistencia genere mucho sufrimiento, ¿sí? Entonces, la discusión a nivel nacional ha estado en desnaturalizar esa violencia y decir, no es normal esa violencia y las mujeres no tendrían por qué ir a la universidad a ser tratadas de esa manera y que además las universidades protejan a las personas que ejercen esas agresiones. Ahora,
También se ha hecho un esfuerzo muy grande porque existan rutas, protocolos que estén centrados en la atención de las víctimas, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que se les crea cuando denuncian. ¿Sí? El principal, digamos que obstáculo para que estos problemas se solucionen es que la gente dice que precisamente lo que ustedes decían, que es una exageración, ¿sí? Minimizar los sentimientos de los demás, no tener un espacio seguro para hablar de cómo las personas se sienten frente a ese tipo de atención sexual no bienvenida, que puedan hacerlo en confidencialidad, donde se sientan apoyadas y sostenidas, digamos que para hacer una denuncia penal o una denuncia disciplinaria, pues eso hace que el problema sea grande y se extienda, ¿sí? Un problema que no es nuevo, es decir, el acoso sexual es digamos que una práctica de violencia machista muy antigua, ¿sí? Lo que es nuevo es la intolerancia nuestra frente a ese tipo de acoso. Y esa intolerancia es una intolerancia bienvenida, es decir, no tenemos por qué aceptar esa segundidad que tienen las mujeres en el mundo académico. Y eso pasa precisamente porque esa segundidad está firmada, digamos que por una ideología de supremacía masculina que se nota en los currículos de la formación profesional, es decir, el sacar de la formación profesional la producción académica, intelectual, artística, humanística de las mujeres. Digamos, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional, que en la Facultad de Filosofía hay muy pocas profesoras, una, ¿sí? Y que además no leían filosofía escrita por mujeres, y lo mismo en literatura, y lo mismo en matemática, y lo mismo en física. Da la impresión de que las mujeres no han contribuido absolutamente nada a la construcción del pensamiento, a la construcción de la ciencia, a la construcción de las artes, y por esa razón pueden ser tratadas como secundarias, incluso como prescindibles, ¿sí? Entonces, hasta que la universidad no acepte que no se trata de un problema de unos acosadores, que son acosadores muy malos y que hay que investigar y sancionar, pues, digamos que eso es parte del problema, pero no es el problema, sino que el problema principal es que en las universidades se enseña a acosar y agredir a las mujeres, ¿sí? Y se enseña a través de esos currículos ocultos, a través de esa violencia simbólica que significa sacar a las mujeres del discurso académico, del discurso científico, de ignorar sus contribuciones a la construcción del pensamiento y de la ciencia, y además se enseña a través del ejemplo de estos profesores que abusan de su poder. O sea, el acoso sexual no tiene que ver con el deseo sexual, no tiene que ver con la libido o con el erotismo, es un abuso de poder, es decir, se hace porque se puede hacer sobre personas que están en una condición de sujeción o por diferentes tipos de razón, ¿sí? Por diferencia de edad, por diferencia de posición laboral, económica, por diferencia de género, por diferencia de orientación sexual. Entonces, no tiene nada que ver con el erotismo. A ti no te acosan sexualmente porque tú le gustes a alguien. Te acosan sexualmente porque estás en una posición inferior y esa persona considera que tiene derecho a acceder sexualmente de las personas que están en una condición de inferioridad. Y ha sido visto por esas personas como un derecho, ¿sí? Por eso genera tanta resistencia el poner este tema, por eso genera tantas oposiciones a aceptar el problema como un problema colectivo. Es decir, las universidades tienen que repensarse desde lo profundo para dejar de reproducir esta ideología de supremacía masculina que está vinculada con la ideología colonial, con la supremacía blanca, con el racismo, con la misoginia, ¿sí? Y empezar a construir universidades más democráticas, universidades populares en el sentido de que haya posibilidades de escuchar diferentes puntos de vista y de discutir y de debatir abiertamente estos problemas sociales que le competen a la universidad, ¿sí? Es decir, si no es en las universidades donde se piensan estos problemas sociales y se plantean soluciones creativas, justicias enfocadas en el resarcimiento del daño hacia las víctimas, pues entonces en donde sí,
¿sí? O sea, las universidades tienen un papel fundamental en contribuir a encontrar soluciones a los problemas sociales y realmente lo que están haciendo es lo mismo que hace la Iglesia Católica, que es tratar de ocultar que esos problemas existen, negar los problemas, proteger a los agresores, agredir a las víctimas y hacer que el problema, en vez de solucionarse, se profundice. Sí, es muy importante eso que comentabas, Mónica, porque digamos que es complejo leerlo, leer todo este contexto cuando no eres quien lo vive. Y es fácil leerlo cuando eres el que ejerce, cuando tienes la posición de poder, pero sencillamente crees que debes de tenerla, no es que es tu posición, que así es como debe ser. Incluso cuando no lo sé, cuando las mujeres no somos un objeto y que pues absolutamente nadie, independientemente de si es o no mujer, debe ser considerado un objeto sexual. Y fácil de leerlo por esa parte, porque ellos, yo no considero que no tengan conocimiento de lo que están haciendo. Creo que son conscientes y por eso es que siempre está el encubrimiento. Pero es complejo para leerlo para aquellas personas que podríamos llamarlos como privilegiados, puesto que sencillamente no empatizan, no lo comprenden, no lo viven y pues no lo creen. Entonces, sí, es difícil esa lectura, pero es importante empezar a hacerla. Independientemente de si es nuestra realidad o no la es, debemos aceptar que pues nuestra perspectiva de la vida y nuestras experiencias son distintas a las de los demás y lamentablemente unas son peores que otras. Entonces, agradecer por tu intervención y aquí quiero hacer como un pequeño break y retomar un poco sobre la presentación y presentar a Linda, que está aquí con nosotros y que pues de igual manera agradecidos de que ustedes estén acá, pero también de que ella haya llegado y que pueda compartir el espacio con nosotros. Entonces, Linda, te abro el espacio para que hagas una breve presentación y para que nos cuentes el interés por este conversatorio. Bueno, muy buenos días para todas las presentes, todas las personas que nos siguen en este momento. Yo soy Linda Sofía Vaquero Fernández de Castro, estudié mi pregrado en Sociología en la Universidad Popular del Cesar, hago parte de la primera promoción de este programa de la universidad y bueno, estoy hoy aquí gracias a la invitación de Jessica Maya, que muy amablemente reconoció el trabajo que he venido realizando tanto en el servicio público como en las organizaciones sociales a las que pertenezco y en las que he participado desde hace muchos años en búsqueda de el reconocimiento de las mujeres como sujetas políticas en la búsqueda de la equidad y la igualdad entre los géneros. Y eso es lo que me motiva hoy a estar aquí, poder conversar con ustedes un poco sobre mi experiencia y qué hemos logrado o la percepción personal que tengo sobre las violencias basadas en género desde las agresiones sexuales en el contexto universitario. Y bueno, agradezco nuevamente la oportunidad de estar aquí acompañada con este panel importante, con las profesoras, con las estudiantes. Y bueno, demos desarrollo a cada una de las preguntas que podemos tener hoy en el conversatorio. Listo. Antes de que llegaras, estábamos hablando un poco sobre cuáles han sido las discusiones que se han ido dando a nivel nacional o acá en el Cesar sobre esto mismo, sobre la violencia, sobre el acoso sexual, desde la perspectiva feminista. Entonces, me gustaría que me comentaras un poco acerca de ello para luego pasar a la siguiente pregunta, pero no quería dejarte por fuera porque pues, es interesante también tu opinión. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Bueno, la perspectiva de la violencia de género desde los feminismos. Tenemos primero que comenzar por allí, que los feminismos son plurales, son múltiples, porque las movilizaciones sociales de las mujeres siempre buscar, perdón la redundancia, la satisfacción de sus necesidades y demandas. Y estas necesidades y demandas son diferenciales, tal como lo explicaba la profesora en su anterior intervención, y justo allí los diálogos que hay desde los feminismos sobre este tema tan delicado como son las agresiones sexuales hacia las mujeres de diversos tipos,
está dado principalmente sobre la consideración del enfoque diferencial en el tratamiento de estos actos, la interseccionalidad, percibiendo a las mujeres como sujetas políticas que tienen múltiples diferencias que las hacen diversas, no solamente construidas a partir del género, porque el género en sí mismo es una categoría homogenizante, sino percibir el género a partir de la interseccionalidad que contempla las múltiples situaciones, condiciones y categorías que atraviesan a las mujeres y que por ende las distintas afectaciones en cuanto a las problemáticas que enfrentamos al día a día en nuestro entorno social son distintas para cada una de nosotras dependiendo de ese enfoque diferencial o categorías que nos interseccionan. Entonces los diálogos se dan a partir de eso, y es muy importante el reconocimiento de las mujeres como sujetas diversas y no construidas a partir meramente del concepto de género que suele homogenizar a la mujer. Bueno, somos múltiples las mujeres que existimos dentro de los núcleos en los territorios. También se habla mucho sobre quién trabaja para erradicar las violencias de género, ¿sí? El papel de los entes de control en un trabajo articulado y corresponsal con las organizaciones sociales que de manera constante generan acciones de exigibilidad de derechos y de reconocimiento y visibilización de las mujeres como sujetas políticas en los entornos donde se manejan. Es otro aspecto potenciador de los diálogos que se tienen a partir de los feminismos, y es quién responde por nosotras, quién nos cuida, quién realiza un trabajo para erradicar la violencia de género, y bueno, y todos los pasos previos, porque para poder erradicar la violencia de género inicialmente tiene que hacerse un trabajo de reconocimiento de que existen violencias de género en los distintos espacios en donde nosotras nos manejamos, desde la dimensión privada o desde la dimensión de lo público. Si no hay un reconocimiento de las violencias basadas en género, simplemente no se pueden generar acciones que puedan prevenir, atender, erradicar y sancionar de manera ejemplar todos los actos de violencia que se cometen contra las mujeres, y más si se hace en el contexto universitario, siendo las universidades los entes que tienen también una corresponsabilidad social a partir de la construcción de conocimiento que debe desligarse de estas estructuras funcionalistas patriarcales que a través del machismo van dejando dentro de la historia comportamientos que van en deterioro de la condición de las mujeres. Es muy importante entonces que dentro de las universidades existan acciones de reconocimiento de estas violencias, que no se invisibilicen y también tratarlas con la altura que se merecen y no como casos aislados, porque sabemos que vivimos en una cultura machista que naturaliza las violencias contra las mujeres, y entre ellas el acoso sexual a través de cualquiera de sus formas, oral, físico, ciberacoso. Entonces creo que el diálogo que hay en el presente a partir de los feminismos es ese: reconocer que existen las violencias, trabajar para erradicarlas y buscar responsables que puedan permitir generar acciones de prevención, de atención, de erradicación y de sanción ejemplarizante, que eso cae efectivamente de manera principal sobre nuestros gobiernos, pero también sobre las administraciones de las universidades, sean públicas o debe ir encaminado justamente al respeto de las normativas y de los acuerdos que se han tenido de todo orden, regional, nacional o internacional. Y de allí es donde las mujeres debemos agarrarnos con a las directivas de universidades, pero también a las instituciones públicas que generen las acciones garantistas de nuestros derechos. Eso de manera general
pienso que es lo que se discute de manera primordial en los feminismos de la actualidad. Vale. Es algo muy interesante respecto a las experiencias de cada una de nosotras, de cada persona al momento de enfrentarse a esta realidad del acoso y la violencia sexual. En cuanto a esto, yo creo que pese a que todas las experiencias son distintas y que son similares de manera diferente, pues hay unos factores que son muy comunes, que son repetitivos, que son sistemáticos. Entonces, la siguiente pregunta apunta un poco a eso que estabas comentándonos. Quisiera empezar con Daniela y la pregunta dice, ¿qué análisis se puede hacer sobre el acoso y la violencia sexual en los espacios universitarios a partir del área de formación que cada una de ustedes posee? ¿Y cuáles son las formas o cuáles han sido las manifestaciones de acoso que ustedes creen que sean más repetitivas? Gracias, Jessica. Bueno, digamos que dentro de este fenómeno que es el acoso y la violencia sexual, digamos que se dan varios factores, sí, dentro de ellos será el factor sociocultural, digamos, que es donde inicialmente se socializan, se configuran estas formas diferenciales de los cuerpos y sexualidades de las personas, ¿sí? Donde a los hombres se les da, mayoritariamente a los hombres se les da vía libre de su sexualidad, del espacio público, se les, digamos, configura a través de líneas de poder, digamos. Entonces, lo que es el aspecto social y cultural, digamos, permite también que estas prácticas sean normalizadas, sean llevadas como prácticas cotidianas, porque según las configuraciones sexogénero que se han realizado, los hombres deben de ser de tal manera y las mujeres, digamos, deben ser permisivas, aguantar, digamos, que sea normal que nuestros cuerpos sean hipersexualizados, cosificados y que a cada persona que se le antoje pueda, digamos, en cualquier espacio, referirse de maneras, digamos, violentas sobre nuestros cuerpos y que nos sexualiza también. También es importante mencionar, digamos, el tema de la mercantilización que se ha hecho de los cuerpos femeninos, ¿sí? Digamos que siempre ese intercambio que busca, digamos, las personas tanto en los espacios laborales como educativos, es te doy una nota, te doy el puesto, porque, digamos, haya encuentros sexuales o se cohíbe, digamos, esos espacios libres de ser, de formación, de ejercer nuestras profesiones de manera libre, porque siempre se dan este tipo de situaciones. También quiero resaltar, digamos, que no en todos los espacios se dan los mismos tipos de relaciones. Digamos, hay espacios en los que se dan relaciones de poder, pero en otras solo son relaciones de dominación. ¿En qué sentido digo esto? Porque, digamos, entre estudiante y profesor hay una relación jerarquizante, mientras que de estudiante a estudiante no, pero esto no delimita o no limita a los victimarios o a las personas que se limiten al llevar a cabo estas prácticas, ¿sí? Sino que hay, digamos, en las prácticas de relaciones de poder, pues hay una jerarquía que obviamente condiciona, también limita muchas formas, pero las relaciones de dominación lo que prevalece, digamos, es ese machismo, de esa amplia, digamos, de que los hombres son dueños del espacio y que nosotras estamos ahí como por la orillita porque podemos sufrir en cualquier momento este tipo de presión donde no nos podemos sentir seguras, no nos podemos sentir tranquilas. Entonces, digamos, desde el análisis, desde la sociología, digamos, afecta lo que es los aspectos sociales, culturales, obviamente el sistema patriarcal dentro del que vivimos, que es el que minimiza, invisibiliza todas estas prácticas, las cuales son vistas como normales y naturales, y no tenemos que seguir tolerando, no tenemos que seguir callando, hay que empezar a romper el silencio y también exigirle a las instituciones que respondan a estas necesidades que se están presentando, digamos, con mucha complejidad y frecuencia en nuestros espacios educativos, los cuales no es normal, no debe seguir pasando y debemos empezar a pensarnos y a buscar, digamos, herramientas, formas de luchar contra esto.
de manera vinculada tanto los estudiantes, profesores como los entes administrativos para que se lleven a cabo procesos de transformación y que inviten a romper estas lógicas patriarcales que obviamente afectan mayoritariamente a las mujeres. Vale, bueno, entonces, profe, ahora hacemos un análisis de lo dicho, pero profe Nadia, ¿puede seguir usted? Bueno, yo creo que parte de la intervención de Mónica, la primera, da cuenta de una conceptualización interesante y muy pertinente sobre el acoso y la violencia sexual en términos amplios, más allá de cómo normalmente lo asumimos, como el caso de un hombre enfermo, ¿no? Generalmente, ¿no? El victimario, y bueno, pero que es parte de su naturaleza, ¿no? Biológicamente está casi que diseñado para. Parte de esa concepción que está arraigada en nuestro sentido común es lo que permite que se naturalice y se extienda de esta manera. Entonces yo pienso que la reflexión en los feminismos diversos que existen nos permiten situar este tipo de acciones cotidianas que las mujeres y las disidencias sexuales vivimos, sentimos algo que no está bien, pero también hemos sido socializadas para responder de maneras que sean acordes con los imaginarios de género, ¿cierto? Entonces, a ceder un poco, a aguantar, a tratar de manejar una situación que se nos ha dicho que es inevitable. Y en la universidad llega a unos niveles en que solo la entrada de la universidad es agresiva. No sé qué tanto hemos pensado en eso, pero yo cuando entro a pie en la universidad me siento profundamente agredida, solo desde la entrada, con todos los mototaxistas que hay alrededor. Y hago eso todos los días. Y eso lo hacemos todos los días, todas las mujeres que entramos a la universidad. Ahí empieza. Y ahora podemos irnos más lejos, ¿no? En lo que pasa en el aula, en lo que pasa en los pasillos, en lo que pasa en las oficinas, no solo a estudiantes, a docentes, mujeres también. Y lo repito, a la población sexualmente diversa también. Entonces, creo que el problema es absolutamente evidente, lo sabemos, pero tenemos absolutamente también naturalizado que es prácticamente una realidad inevitable frente a la cual no podemos hacer nada. Entonces, creo que la sociología situada desde una perspectiva feminista nos permite entender eso que cotidianamente nos agrede, nos violenta, nos hace sentir inseguras y que hemos aprendido a manejar de manera individual, cada quien como puede, situarlo conceptualmente en un rango muchísimo más amplio y actuar en consecuencia, ¿cierto? Entonces, digamos, la invitación que nos hace Mónica es muy interesante. Nosotros tenemos en el programa de sociología una asignatura bellísima, género y sociedad. Hasta ahora se le está haciendo una actualización curricular. Habían conceptos en ese currículo de ideología de género como si fuese, no la crítica a cómo se ha utilizado el dispositivo, la noción de ideología de género, sino como si existiera una noción binaria de género, había allí, de género y del sistema sexo-género binario, como si fuese así. No una crítica a ello. La heterosexualidad como norma estaba en el currículo explícito. Ahora, pensar en currículos implícitos, ¿no? Y en la asignatura de género. Entonces, tenemos un largo trabajo que hacer. Existe la asignatura y es muy importante, pero tendríamos que transversalizarlo, y esa es una palabra que utilizamos, pero que poco se materializa. Y no solo en sociología, en todas las otras carreras. Tenemos que empezar a tener economistas que piensen desde una perspectiva feminista para que nos puedan ayudar a entender la realidad afuera, la realidad que tenemos en el Cesar, en Valledupar y en la región en general. Necesitamos ingeniería, necesitamos licenciaturas que realmente se piensen desde aquí, críticamente. Entonces, creo que tenemos un trabajo muy amplio, tenemos las herramientas teóricas, conceptuales, metodológicas, y sobre todo creo tenemos la inquietud. Este no es el primer conversatorio que estamos desarrollando alrededor de género, siempre lo hacemos un poco
no institucional, un poco autónomo, y eso está bien. Y creo que tenemos que disputarnos espacios institucionales también para dar la discusión y para empezar a pensarnos juntos y juntas el tipo de universidad antipatriarcal que queremos y que necesitamos y que merecemos, ¿sí? Entonces, creo que tenemos como las herramientas para poder hacerlo y situarlo en una comprensión muchísimo más profunda que nos permita, y con esto termino, cuestionar cuál es el problema fundamental. Es que hay un entorno revictimizante, además de complicidades que existen a nivel institucional. Tenemos la naturalización, lo que genera es una absoluta impunidad. Entonces, lo primero que tenemos que ver es el acoso como lo que es, como una violencia que se ejerce y que no se debe permitir. Si empezamos por ahí, empezamos a transformar desde lo cotidiano hasta lo estructural. Claro, creo que es realmente importante empezar desde lo más básico porque si no sería imposible subir tan alto. Es importante empezar desde acá, desde donde estamos nosotras sentadas y luego ir un poco más allá y empezar a transformar no solamente este espacio, sino todo el espacio. Linda, podrías seguir, por favor. No encontraba la posibilidad de activar el micrófono. Muchísimas gracias por la espera. Bueno, como lo dije anteriormente, la universidad tiene... Está bien. Bueno, la universidad tiene realmente una responsabilidad vital dentro del manejo de las violencias basadas en género en contra de las mujeres y aquellas que son también transversales a las violencias que se realizan a otros sectores que con base en esos estereotipos que se han creado bajo estructuras históricas sobre el género son afectadas, como las personas que hacen parte de las disidencias sexuales. En este sentido, siendo la universidad una estructura funcionalista que nace hace cientos de años y que ha cambiado muy poco dentro de la administración del conocimiento y la gestión del mismo, es importante que empiece a combatir toda esa estructura que la soporta como ente educativo, que suele ser colonial, ¿sí? Una estructura de conocimiento que replica acciones, actitudes, comportamientos, patrones culturales que muchas veces son obsoletos y que están basados en todos estos estigmas que se ponen sobre ciertos sectores sociales o poblacionales y que en este caso cobijan a las mujeres, como lo son los roles de género que históricamente se han impuesto sobre ellas, entre ellas, por ejemplo, el trabajo del cuidado y cómo esto afecta que las mujeres puedan acceder a su derecho a la educación plena y libre de sexismo. Yo creo que la universidad tiene un papel muy importante para poder iniciar un reconocimiento primero de las mujeres como sujetas políticas de derechos, como ciudadanas, pero también el reconocimiento de todas estas formas de violencia basadas en género. ¿Qué herramientas tiene en sus manos para poder lograr un cambio estructural en sí misma, en su forma de cómo está constituida como ente educativo, pero también en las personas que accedemos a ellas para poder formarnos académicamente? Y es promover dentro del cuerpo estudiantil la posibilidad de generar investigaciones que busquen reconocer, ¿sí?, toda la situación en la que vivimos en nuestra era, en nuestro tiempo, a partir del origen, no analizando a la sujeta en sí y su situación, sino el origen de la situación o de los fenómenos sociales que están alrededor de las mujeres. Crear investigaciones sensibles al género con enfoque diferencial y que sean producto de
una estrategia interdisciplinar. Como lo mencionaba una de las participantes, es importante la interdisciplinaridad, que por creer que algunas ciencias son duras, no necesitan de las ciencias humanas, de que algunas teorías sociológicas están dadas y son inamovibles, porque lo dijo X o Y pensador, que quizás en su tiempo las mujeres ni siquiera tenían derecho a opinar. Entonces, el promover una mente crítica en el cuerpo estudiantil para poder producir conocimiento acorde a las situaciones que vivimos las mujeres en la actualidad es una herramienta fundamental que tiene la universidad para cambiarse a sí misma y para empezar a cambiar la mente de la gente, del entorno social, porque es la universidad justamente quien promueve o gestiona el conocimiento. Y si creamos mentes críticas que tengan en cuenta las diversas condiciones o situaciones que interceptan un mismo cuerpo, pues vamos a lograr justamente que ese conocimiento sirva para poder gestionar acciones competentes para luchar en contra de los fenómenos sociales negativos y otras acciones de discriminación basadas en género que se producen sobre las mujeres, pero también sobre otros sectores sociales históricamente discriminados, como los pueblos originarios, los pueblos gitanos, las mujeres, las disidencias sexuales, el pueblo rom gitano y cualquier otro sector social o población que se considere minoría. Y hablo desde una percepción institucionalista. Híjole, ¿puedes bajar un poquito? Perdón. Desde una percepción institucionalista que concibe al otro como una minoría, cuando en realidad es una acción que minoriza al otro justamente para no tomar las acciones adecuadas que debe para responder a sus demandas y necesidades y para seguir supeditándolos a una parte de la sociedad y no como una sociedad en sí. Hablábamos también de los actos violentos que más se cometen en las universidades y bueno, comenzamos por el acoso sexual a partir de la oralidad, ¿sí? Del piropo, del don de la palabra con el eufemismo del halago, del filtreo y que muchas veces se convierte en un acto que violenta el espacio y la intimidad de las mujeres porque no estamos dadas para hacer muñecas de porcelana o para adornar calles, para adornar espacios, para adornar las casas y cuidarlas, sino que somos sujetas competentes y con las mismas capacidades que un hombre. Entonces la oralidad se presta mucho para sustentar el acoso sexual a partir de patrones culturales que son naturalizados, que son vistos como buenos y que están bien vistos en el comportamiento de los hombres, porque cuando las mujeres hacen lo mismo que hacen ellos, se incomodan, se molestan, se intimidan. Y hemos hecho en la organización social a la que pertenezco, que es Orígenes, ese ejercicio y los hombres se sienten muy incómodos cuando hay un piropo o un halago hacia ellos. También el ataque sobre nuestros cuerpos, el manoseo, el toque, el roce, sin el previo consentimiento de las mujeres, es muy posible dentro de los entes educativos. Otra forma también es el ciberacoso, aprovecharte de las imágenes o de la información que haces pública en algunas redes sociales o que has compartido con alguna persona cercana a ti de manera erótica o afectiva. Se filtran imágenes, se filtran conversaciones, se filtran audios o videos y esto es aprovechado por el agresor para crear daño y persecución y acoso sobre la mujer que ha sido víctima de esta forma de acoso sexual y empieza un chantaje sobre esa posesión que se considera como parte de la intimidad de la mujer y eso es muy común dentro del cuerpo estudiantil entre pares y que algunas veces ha sucedido de superiores, que es el cuerpo docente hacia las compañeras y se da pues ese fenómeno del chantaje y como lo dije,
se da entre los pares, entre compañeros y compañeras del cuerpo estudiantil, se da por parte del cuerpo docente o incluso directivo hacia el estudiantado. También se produce a partir de los guardas de seguridad de los planteles educativos y es muy visible, incluso del servicio, de personas que hacen parte del servicio general o, como lo mencionaba Nadia, por parte del ente externo que está en los alrededores de las universidades. Entonces las personas del transporte público, transeúntes, personas que están en la economía informal, eso no indica que todos lo hagan, sino que también se presencia el acoso sexual por parte de estas personas. Y ahí tenemos otro factor importante, que es el territorio y cómo las mujeres, cuando sufrimos acoso sexual en el contexto educativo, en este caso de la universidad, pero que también se vive en la secundaria, y eso produce primero deserción escolar. También la imposibilidad de disfrutar del territorio, de apropiar a la universidad como un espacio seguro para nosotras, amigable, agradable, en el que deseemos estar, habitar y ayudar a construir. Genera poca credibilidad hacia la universidad cuando la universidad no toma las acciones reales y contundentes que debe tomar para el tratamiento del acoso sexual, dejando de lado los casos como casos aislados o archivando las situaciones, dejándolas en el olvido y no darles un tratamiento adecuado, pues como lo he dicho, para la prevención, para la atención, erradicación y sanción del acoso sexual. Y otra cosa en la que la universidad falla frente al acoso sexual es la creación de protocolos de atención, pero también de políticas que permitan lograr los pasos que he mencionado anteriormente. El protocolo en sí mismo no constituye una acción, sino también un medio para poder combatir el acoso sexual y las violencias basadas en género en contra de las mujeres y también en contra de las personas que hacen parte de las disidencias sexuales o de algunos pueblos étnicos como las mujeres negras, que somos muy acosadas en función de una construcción histórica, cultural de nuestros cuerpos, de la hipersexualización de quienes somos como mujeres negras y la aparente facilidad o disponibilidad que se tiene a partir de nuestra identidad étnica o de nuestras identidades de género, como sucede con las mujeres transgénero, que creen que por ser mujeres transgénero están sexualmente disponibles y que se les puede abordar de cualquier modo en el espacio educativo o en el espacio público. Gracias. Cierto, Linda, muy interesante lo que dices. Entonces, gracias por tu respuesta, por tu intervención. A darle paso a la profe Mónica para que ella también tenga el tiempo para ello. Recordemos que las intervenciones son de 3 a 4 minutos. Sé que el tema hay mucho que decir al respecto, pero intentemos que sean un poco más concisas para que tengamos espacio todo de intervenir. Entonces, profe Mónica, la escuchamos con todo el gusto. Bueno, yo quisiera empezar por algo que voy a voltear la cámara, perdón, pero es que tengo problemas técnicos hoy. Bueno, quisiera empezar por algo más sencillo. O sea, hay muchas dudas frente a qué es el acoso, ¿sí? El acoso sexual. Incluso en las charlas que yo he dado en las universidades, algunos compañeros levantan la mano y preguntan, pero profe, entonces, ¿cómo vamos a hacer para decir que estamos interesados en alguien si ahora todo lo que hacemos es acoso? ¿Sí? Y no lo hacen, digamos, por descalificar o por burlarse, sino porque legítimamente no entienden muy bien de qué es lo que estamos hablando. Entonces, lo primero que me gustaría aclarar es que no todos los comportamientos machistas son acoso sexual. Por acoso sexual nos referimos a una práctica muy específica, que es un delito en este país, que se refiere a utilizar una posición de superioridad, ¿sí? Sea por posición laboral, económica, por edad, por género, para obtener favores sexuales, sea a esa persona o a un tercero a través de una presión, ¿sí? Es decir,
a través de ejercer una presión indebida, a través de amenazar, que causa además temor, intimidación y mucho miedo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un ejercicio de violencia que es muy fuerte y que deja secuelas muy profundas, psíquicas en las personas que lo viven, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no me gustaría que trivialicemos el acoso sexual eh, y no lo logremos identificar bien. Entonces, la Corte Suprema de Justicia también ha dicho cosas sobre cómo identificar el acoso sexual como un tipo particular de delito, que podemos estar o no estar de acuerdo. Yo en principio no estoy de acuerdo, pero nos puede ayudar a ver si lo que vivimos tiene posibilidades de ser denunciado penalmente. Por ejemplo, ha dicho que el acoso tiene que ser sistemático y reiterativo para crear ese ambiente de hostilidad y de miedo. ¿Qué quiere decir eso? Que con una vez que tengamos, digamos que un episodio de acoso, ¿sí? No sería acoso sexual desde la tipificación del delito, ¿sí? Eso es limitado, es cuestionable, se está hablando incluso con la Fiscalía de la posibilidad de que esa reiteración no sea tenida en cuenta porque hay un solo episodio que puede ser tan ofensivo, tan humillante y tan violento que por sí solo pueda ser considerado acoso sexual, pero en este momento aún no es así. Entonces, ¿qué hemos dicho las feministas? Hemos dicho hay que tener un espectro más amplio que la definición penal y jurídica del acoso sexual. Por ejemplo, hablamos del acoso sexual callejero como una forma de acoso. Incluso recientemente hay un proyecto de ley que quiere tipificar como delito del acoso sexual callejero. Yo creo que esta no es la solución, pero bueno, ayuda a visibilizar el problema. ¿Y qué es lo que pasa? Que una niña, una chica, que empiezan esto que decían mis compañeras que hablaron antes, que desde muy temprano es considerado un halago decirle cosas a las mujeres en la calle. Pero es que resulta que cuando sale a comprar el pan, uno le dice una cosa, cuando va a la universidad otro le dice otra, cuando se sube al taxi, al mototaxi le dice otra, y todo su día de tránsito en el espacio público tiene que aguantar comentarios subidos de tono o comentarios de cualquier tipo, ¿sí? Sobre su cuerpo, sobre su rostro, ok. Este tipo de acoso, aunque no es acoso sexual, digamos que como el delito, como en el delito está descrito, es una situación de acoso y de molestia. Genera malestar, genera incomodidad, genera que las mujeres tengamos miedo de salir solas a la calle de noche, que esté permanentemente la amenaza de violación, ¿sí? Ahora, hay otras cosas, por ejemplo, los comentarios que hacen profesores descalificadores de las mujeres en clase, comentarios machistas, misóginos de los compañeros, que no son acoso sexual, ¿sí? Pero son ejercicios de discriminación. Y la discriminación en este país también está tipificada como un delito, pero es un delito distinto, ¿sí? Eh, que tiene que ver con la misoginia, es decir, referirse, por ejemplo, a las mujeres de manera despectiva, decir que no son capaces de realizar un trabajo o decir que lo que dicen no es importante. ¿Sí? Esas formas son formas de discriminación que podrían ser también reportadas como delitos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros le estamos pidiendo a los compañeros? Les estamos pidiendo que por favor no otorguen atención sexual a una persona que ya les ha dicho que no. Es decir, la definición que tenemos del feminismo es una definición que incluye muchas cosas que no están en la definición jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una mujer o una persona LGBTIQ está siendo objeto de una atención sexual y esa persona no quiere y ya te dijo que no la primera vez, todo lo que hagas de insistencia de la primera vez en adelante puede ser considerado acoso, ¿sí? Es decir, cualquier persona puede tener, digamos que, de manera respetuosa, manifestar su interés erótico, emocional por alguien que no sea menor de edad, ¿sí? Entre menores de edad, adultos y menores de edad, pues por supuesto que no, pero digamos que podría manifestar su interés. Ahora, si esa persona te dice que no explícitamente o te hace entender que no está interesada,
es decir, que te saca el cuerpo, que te dice sí después, mañana nos vemos, no sé, de pronto mañana tal, ya eso es un no. Es decir, un no explícito o un no dado a entender debe ser suficiente para que ustedes paren esa tensión sexual y sin dramas, es decir, sin insistidera, sin todo lo que va a esa vía, a tratar de obtener a la fuerza un favor sexual, es acoso, ¿sí? Entonces, nosotras estamos discutiendo con la definición jurídica, estamos discutiendo con las definiciones que hacen las universidades en sus protocolos, estamos diciendo, las mujeres no tienen por qué aceptar escuchar comentarios sobre su cuerpo, sobre su apariencia, si no hay una relación de confianza. Otra cosa es que tú tengas relaciones de confianza con tus amigos, donde efectivamente te sientas cómoda, no te hagas sentir ofendida, ese tipo de comentarios, porque ya se llega, digamos, que a un acuerdo de que ese tipo de trato es bienvenido y es aceptado. Entonces es muy importante, no se trata de una posición moral, no se trata de que no podamos hablar de sexo, no se trata de que no podamos buscar tener relaciones con los demás, se trata de que no podemos aprovechar una posición de poder para obtener relaciones sexuales a la fuerza. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. A lo largo de todo el conversatorio hemos hecho mucha alusión a lo que es el sistema patriarcal, pero en sí quisiera preguntar, ¿cómo influye o cómo consideran ustedes que influye realmente esta cultura patriarcal en la victimización de los victimarios? Por ejemplo, algo que decía Mónica al principio muy puntual es que las mujeres o cualquiera que vaya a exponer un caso de abuso sexual, es importante que les crean. Incluso cuando tienen pruebas, es difícil que se llegue a un consenso, que se asuma la responsabilidad, o sea, de victimario asuma su posición como victimario y que la víctima pues reciba el trato que debe recibir. Entonces, ¿cómo influye esa cultura patriarcal en la toma de decisiones? ¿Cómo se logra victimizar a los victimarios? Y del mismo modo, ¿qué medidas o estrategias creen a las que podemos acceder hoy en día o cuáles deberían de existir para poder subsidiar este problema, para poder subsanarlo? Quisiera que empezara, en este caso, la profe Nadia. Bueno, yo voy a tratar de ser breve porque me interesa mucho escuchar a mis compañeras y además porque creo que ustedes, muchos me escuchan muy seguido y lo interesante del espacio es poder intercambiar con otras voces, ¿cierto? Creo que un poco la pregunta la hemos abordado, ¿cierto? En términos de la relación o de la comprensión del patriarcado como sistema. ¿Qué sucede? Que por la socialización de género, las mujeres y las poblaciones feminizadas también, hemos sido criadas para responder a la violencia de ciertas maneras, ¿sí? Incluso para no verla. Entonces, en muchos de los relatos que podemos ver, no solo en la Universidad Popular del Cesar, sino en muchos casos, incluso si lo pensamos en nuestra propia experiencia, a veces hasta inconscientemente hay una culpa interiorizada. No solo es el entorno revictimizante que te dice tú lo provocaste, algo hiciste, te vestiste no sé cómo, hablas de no sé qué manera, saliste a la calle en la hora en la que no debías, ¿no? O te le insinuaste al profesor. Eso está, como en el sentido común, pero también en la manera en la que reaccionamos. Entonces, la tesis de la que les hablaba hizo toda una reflexión alrededor de cómo, pese a que sabemos que es una agresión que se dirige contra nosotras, asumimos que de algún modo es nuestra culpa. Y cuando ustedes se dan cuenta de los procesos judiciales, terminan haciendo lo mismo, reforzando un puesto en el que la víctima es la que tiene que probar que efectivamente sucedió. Y entonces los relatos pareciera que no son suficientes. Cuando contar un hecho de acoso o de violencia sexual puede ser tan difícil. Entonces, pareciera que las que tenemos que estar en la palestra, dando las pruebas de que esto efectivamente sucede, somos nosotras.
cuando debería ser al revés. La carga de la prueba debería estar invertida, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una relación de poder que se ejerce, desde la cual se está ejerciendo esa violencia. Entonces, al poner a la víctima a tener que probar que efectivamente eso sucedió, hay una revictimización. Y eso se deriva del patriarcado, ¿sí? Todas estas nociones en el que ves que son hombres, es que el deseo sexual para ellos es incontrolable, ¿no? La ira no la pueden manejar, tuvo un ataque de celos, todas esas cosas que no están asociadas solo al acoso, sino a la violencia en general, la violencia de género en sentido amplio, tienen que ver con el patriarcado, como sistema de dominación que además se entrelaza, como decía muy bien mis compañeras anteriormente, con el clasismo, ¿sí? Con el capitalismo como sistema, con el racismo, con las relaciones étnico-racializadas en una condición de desigualdad, todo eso, con la heterosexualidad como norma, y entonces el rechazo y la violencia contra toda disidencia posible, todo eso se entrelaza. Pero esto que vemos en los libros y que leemos está en nuestras vidas, atraviesa nuestros cuerpos, nuestras maneras de ver, nuestras percepciones, nuestras maneras de interpretar, en lo más concreto, en lo más cotidiano. Entonces creo que hacia allá es que debemos un poco apuntar en términos concretos. Yo veo en el chat, estoy chismeando un poco el chat y veo preguntas muy interesantes sobre, bueno, esto ya lo sabemos, ¿qué hacemos? Tenemos grupos feministas en la universidad, pequeños, grandes, diversos, no importa, existen. Y además sabemos feministas individuales que no estamos en este momento en un proceso colectivo dentro de la universidad, pero que lo hacemos desde nuestro lugar. Y hay hombres que se están ahorita preguntando en el chat, ¿qué hacemos? Compañeros, ustedes tienen una tarea que hacer. Hagan sus propios espacios de reflexión frente a las violencias que ejercen desde su lugar, pero ya. Y nosotros debemos exigir, y nosotras debemos exigir la construcción de ese protocolo para empezar. El protocolo no va a resolver el asunto, pero es un primer paso sin el cual no podemos seguir viviendo nuestra cotidianidad en la universidad. Entonces, a mí me gustaría que, además de tantas conversaciones que estamos teniendo sobre género, que son muy importantes, se materialice en una reunioncita y vamos a mirar cómo podemos impulsar este proceso al interior de la universidad. Bueno, ya eso sería una propuesta. Y una propuesta que, pues, a mí me gustaría ser parte de ella y también invitaría al resto de las compañeras que quisiéramos parte de me gustaría escuchar, Daniela, cuéntanos un poco sobre esto. ¿Cómo consideras tú que influye todo este sistema? Y ¿qué estrategias crees que deben ser tomadas o que existen ya hoy en día y que conocemos, que no creo que sea de ese modo, pero ¿qué estrategias propondrías? Bueno, principalmente habría que decir que sin duda alguna el sistema patriarcal le hace ese juego a los victimarios de que todo el tiempo pongan en duda, digamos, las experiencias, las denuncias que sufren muchas mujeres y sufrimos muchas mujeres en nuestros espacios. Y todo el tiempo, digamos, las denuncias que se hacen son puestas en duda, no se cree, se revictimiza, por el contrario, a nivel cultural, social, institucional y, digamos, judicial, a la mayoría de mujeres que se atreven a denunciar o a acompañar procesos de denuncia. Vemos que actualmente, poniendo el ejemplo de la profesora Godoy que tenemos aquí en la mesa, en la cual ha llevado a cabo un proceso de acompañamiento a víctimas, digamos, de acoso y violencia sexual en la Universidad Nacional, digamos, la persecución que está viviendo actualmente da cuenta de que el juego que, digamos, que le hace el patriarcado a los victimarios de que todo el tiempo se ponga en duda nuestras denuncias. Digamos, a todo lo que mencionaba la profesora Nadia anteriormente de la normalización de estas prácticas, de esa naturalización. Entonces, también es importante pensarse la capacidad de respuesta a las denuncias, porque sí, digamos que romper el silencio, digamos, es un paso inicial e importante para que los casos sean conocidos, para que haya cifras y se tomen medidas adecuadas, pero también es importante analizar esa capacidad de respuesta a las denuncias que se hacen, porque si bien es cierto, muchas mujeres muy valientes, muy fuertes, han decidido denunciar, han decidido hacer denuncias públicas, judiciales, pero no hay una respuesta institucional. Por el contrario, se siente una complicidad
que se busca silenciar estas historias que obviamente están cargadas de cosas muy fuertes, mujeres que han padecido y han atravesado estas violencias, ¿sí? Entonces es importante pensarse la capacidad de respuesta que tienen las instituciones y el compromiso que tienen a responder a estas denuncias. Digamos, en cuanto a la segunda parte de las estrategias, digamos, los procesos organizativos son muy importantes, digamos, para que se comiencen a pensar estos temas, se comiencen a discutir y se comiencen a generar propuestas. Es importante escucharnos, acompañarnos en estos procesos, digamos, juntarnos para hacerle frente a tan grave problemática. También es importante que las instituciones reconozcan que existe este problema, que está sucediendo, que hay que tomar medidas, que hay que tomar decisiones. Y también, como lo mencionaban las compañeras, lo necesario que es un protocolo, una ruta que estipule cosas claras, sanciones, procedimientos. Y bueno, hasta ahí quería dejar. Vale. Linda, por favor, cuéntanos un poco. Bueno, estamos hablando de atacar el origen de las violencias basadas en género, que es la sociedad estructurada en patrones culturales patriarcales que usan su principal herramienta, que es el machismo, para subordinar a las mujeres. Entonces, comenzando por allí, nos estamos enfrentando a un monstruo milenario, el cual no es indestructible, pero sí muy difícil de combatir, porque está arraigado en nuestras mentes, está arraigado en el colectivo mental de todas las personas y que se replica de manera cultural desde la educación y la enseñanza que hay en casa, pero también desde los planteles educativos, justamente con la naturalización de comportamientos sexistas que utilizan también otra forma de subordinación, que es la heterosexualidad. O sea, el patriarcado tiene múltiples herramientas para poder subordinar a las mujeres basada en estereotipos únicos de comportamiento asignados a cierto género. Entonces tiene el sexismo, tiene la heterosexualidad, tiene el racismo, tiene el machismo, el clasismo y otras, poder mantener, ¿sí?, a ciertos grupos subordinados. Entonces la lucha que tenemos para poder confrontar la sociedad patriarcal es gigantesca y es un reto gigante para las mujeres. ¿Qué retos tenemos para poder conseguir el objetivo de erradicar las violencias de género, desestructurando, ¿sí?, el quién y cómo somos como sociedad? Y es no revictimizar a las mujeres. Existen muchas situaciones que generan procesos de revictimización. La primera de ellas es tratar el acoso sexual como casos aislados, pero también visto desde una perspectiva moralista, ¿sí?, como situaciones avergonzantes, y no precisamente para quien violenta, para el agresor, sino para quien sufre la agresión o para la mujer víctima de algún tipo de violencia basada en género, entendida en este conversatorio puntualmente sobre el acoso sexual, porque hay muchas otras formas de violencia por género. Entonces, percibir la acción como un hecho avergonzante que pesa sobre la persona agredida y no sobre el agresor. Entonces vienen la dificultad con los mecanismos que imparten justicia para poder justamente generar acciones, ¿sí?, sancionatorias ejemplarizantes sobre quien agrede. Entonces comienza la revictimización de la mujer, que tiene que contar el mínimo detalle de lo que le ha sucedido, ¿sí? Y viene el reproche del juez o de quien imparte justicia, y es: ¿y usted qué hacía ahí? ¿Por qué estaba sola a esa hora? Estaba vestida de esa manera, poniendo sobre la mujer la responsabilidad
de su seguridad cuando no debe ser así. El gobierno tiene su función garantista de hacer que podamos disfrutar de nuestros derechos, y entre ellos está uno muy vital, que es el derecho a la seguridad, ¿sí? El derecho a una vida libre de violencia, el derecho a habitar los territorios independientemente de cómo nos veamos, del horario del territorio en donde estemos, porque podemos habitar el lugar donde vivimos. Para eso pues hay que generar reformas que permitan crear el cambio del material probatorio que siempre recae sobre la víctima. Pruébeme. Porque claro, pruebe el agresor lo contrario. Bueno, eso sí es muy importante, Linda. Disculpa que te interrumpa. Gracias por tu aporte. Ahora también quisiera que le diéramos el espacio a la profe Mónica, que pues ella ha trabajado mucho este tema y me interesa saber cómo ella de alguna manera ha analizado esa victimización que se le da a los victimarios, que de hecho, según lo que ella nos contaba, ella ha logrado identificarlo y me gustaría saber cuál es el análisis que ella ha hecho frente a esto. Bueno, hay digamos que un patrón en la forma como los acusados de violencia sexual actúan frente a las acusaciones. Ese patrón pasa por no hablar de las acusaciones en concreto, es decir, no responder frente a lo que se les acusa, sino atacar a las personas que los acusan. Es decir, la estrategia machista de decir esta mujer en realidad es que está enamorada de mí y me está persiguiendo, y como yo le dije que no, entonces se está vengando. Sí, entonces utilizan, digamos, que todos esos arquetipos femeninos negativos, el de la bruja, el que las mujeres son irracionales, son emocionales, para descalificar a las personas. Pero de esa manera lo que hacen es evadir el debate público sobre el problema, y el problema son las acusaciones que tienen en su contra, ¿sí? En vez de, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a refutar acusaciones que se le hagan, ¿sí? O sea, es su derecho, pero debe hacerlo teniendo en cuenta, digamos, que el mínimo de altura intelectual, más si son profesores universitarios, pues lo que hacen es demostrar que son agresivos, violentos, incluso llegan a denunciar a quienes los denuncian, o a las defensoras de derechos humanos, como es mi caso, para intentar acallar las denuncias. Eso porque saben que es cierto, ¿sí? O sea, ustedes pueden identificar cuando una acusación puede ser cierta, efectivamente, porque repiten este patrón. En vez de salir a decir, bueno, sí, tal vez me equivoqué, o tal vez ofendí a esta persona sin querer, o bueno, abusé de mi poder, o sea, lo lamento, dime cómo lo soluciono, lo que hacen es salir a confirmar que son tipos violentos a través de mecanismos judiciales, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Entonces, es una victimización que no podemos evitar, pero sí que podemos analizar y podemos denunciar como una estrategia para evadir el problema y que demuestra el nivel de agresividad de la gente que está siendo acusada. Ahora, creo que es muy importante que no nos dejemos callar. Es decir, estas son estrategias de amedrentamiento, de intimidación, como cualquier mafia, como cualquier, ¿sí? Entonces hay que hablar públicamente de lo que está pasando. Efectivamente hay que hacerlo con el apoyo jurídico y el acompañamiento para poder hacerlo de la manera más segura posible. Hay que establecer las quejas ante las autoridades. Ustedes son una universidad pública, si la universidad no hace nada, pues ahí está la Procuraduría para que la Procuraduría se involucre, está la Defensoría del Pueblo, están las personerías, o sea, que esto se les vuelva un problema. Es decir, si no toman acciones correctivas y preventivas para eliminar la violencia contra las mujeres y las personas feminizadas en las instituciones, pues hay que tomar acciones contra la universidad por omisión o por acción, ¿sí? Y una cosa que sí podemos, digamos, hay que hacer todo eso que las compañeras dijeron, presionar para el protocolo, porque ese protocolo permite hablar del problema, incluso desmitificar algunas cosas que
digamos, imaginario común sobre el feminismo existen, ¿sí? Esta idea de que lo que se quiere es cazar brujas y este tipo de cosas, que se está persiguiendo a pobres señores decentes y este tipo de cosas hay que desmitificarlas, son miedos infundados que se solucionan hablando, ¿sí? Es decir, diciendo, mira, lo que queremos es que nadie sea objeto de violencia cuando va a estudiar, tú no quisieras que tus hijas tuvieran que sufrir la atención sexual de un tipo de 70 años, ¿sí? Y que le esté chantajeando con la nota y así poco a poco ir como desmitificando estos miedos, ¿sí? Ahora, fuera de eso, sí, y con esto termino, es muy importante que reaccionemos colectivamente frente a esos ejercicios de violencia, ¿sí? Es decir, esto no es un asunto privado. Si vemos que un profesor está haciendo comentarios o un trabajador o un compañero nuestro está haciendo comentarios sexistas, misóginos y violentos con alguna compañera, hay que reaccionar ahí mismo y hay que parar ese comportamiento ahí mismo. Ni burlarse, ni aplaudirlo, ni reproducirlo, va a hacer que el problema se solucione. Entonces, sí hay una responsabilidad colectiva en parar públicamente ese tipo de ejercicios cuando se presenten. Y bueno, eso es más efectivo que la fiscalía, que la procuraduría, que la veeduría de las universidades y todo lo demás. O sea, el cuidado comunitario, ¿sí? Y la sanción social contra este tipo de prácticas de violencia es mucho más efectivo que la policía, ¿sí? Entonces, eso. Bueno, muchas gracias. En este momento, en el chat, como comentaba la profesora Nadia, se están discutiendo muchas cosas. Entonces, queríamos como hacerle una pequeña preguntita a la profesora Mona, puesto que el tiempo se está terminando y pues ella ha trabajado mucho más a fondo todos estos temas. Entonces, había una pregunta en el chat que era muy interesante, discúlpenme si me acerco, es que casi no alcanzo a ver, de César Tinajero, César Tinajero. Dice, para Mónica, ¿cómo manejar aquellos casos en los que la mujer se sintió ofendida o acosada, pero siente que no es un gran caso para iniciar una investigación formal, pero sí para que la persona agresora ofrezca disculpas? Creo que, bueno, adelante. Bueno, yo creo que, digamos que depende, ¿sí? Porque podemos, el umbral de tolerancia y la resiliencia frente a los ejercicios de violencia entre cada una es distinta, ¿sí? Por ejemplo, puede ser posible que si a mí me dicen una cosa vulgar en la calle, yo me sienta muy ofendida, ¿sí? Y me sienta vulnerada y sienta miedo, pero otra mujer no, ¿sí? No es que no se sienta incómoda, por supuesto que incomoda, por supuesto que es desagradable, por supuesto que no se debe hacer, pero digamos que los niveles de percepción de la incomodidad son muy relativos porque son subjetivos. Esto no significa que no sea violencia y que no sea grave. Lo que significa es que a veces podemos tener la percepción de que no es grave y sí lo es, ¿sí? Entonces creo que lo primero es tratar de identificar cuál es la molestia, qué es lo que me molesta exactamente y tratar de plantearlo directamente a la persona, ¿sí? Tenemos que ganar en la fuerza en el sentido de poner límites, no es que sea nuestra responsabilidad erradicar esa violencia porque nosotros no la ejercemos, pero sí que tenemos que empezar a reaccionar de otras maneras como se nos ha enseñado históricamente a las mujeres. Un poco Nadia hablaba de eso, se nos ha enseñado que cuando recibimos atención sexual no bienvenida, lo que hacemos es evadir la cosa porque no queremos que la persona se disguste o se sienta ofendida o se sienta lastimada. Entonces no decimos que no, sino que empezamos a dar vueltas para tratar de sacar el cuerpo a la situación. Entonces creo que sí es importante que aprendamos a decir que no, ¿sí? Y si sentimos que nos están ofendiendo, decir, óyeme, hazme el favor y me paras ahí y yo sí quisiera una disculpa de tu parte porque me sentí de esta manera. Eso significa aprender a identificar nuestros sentimientos, a trabajar con formas de comunicación asertiva, a aprender a poner límites, a exigir respeto, y que exigir respeto no es ser violenta ni agredir a los pobres varones, sino más bien pedir un trato de pares, ¿sí? Es no aceptar un trato de objeto. Entonces,
Yo diría que en ese tipo de casos es importante primero agotar la instancia de la relación personal cara a cara, y si efectivamente no hay un reconocimiento del daño, si hay una revictimización, pues acudir a otras instancias, ¿no? A bienestar universitario. Así no sea grave, si hay una molestia, hay que ponerle atención a esa molestia. Bueno, listo, entonces muchas gracias. El tiempo nos acabó. Yo sé que el tema es súper extenso y que nosotros queremos hablar mucho sobre esto y pues es lógico después de tanto callar, pero bueno, hasta el día de hoy se nos acabó el espacio. Sin embargo, estamos muy agradecidas de tenerlas aquí, de haber compartido con ustedes, mujeres maravillosas, mujeres que todos los días le aportan algo a la transformación social y que para mí eso es un trabajo muy admirable. Desde acá, desde Acceso, le mandamos todo el apoyo a la lucha de la profe Mónica, estamos con usted. Gracias. Y que pues nosotros sabemos que esto debe dar un buen resultado y que es por el pro de la libertad. Entonces, agradecidos con usted por todo ese trabajo, por maravilloso, sinceramente sin palabras. Entonces, gracias por haber hecho parte de este espacio. Les invitamos a estar pendientes de las redes. En las redes vamos a compartir asimismo un comunicado con todos los argumentos. Esto lo seguimos haciendo con todos los conversatorios. Un comunicado con todos los argumentos que hemos recogido de cada una de las temáticas y que ese lo vamos a publicar para que podamos firmar quienes estemos de acuerdo con ello. Yo voy a firmar porque, pues, lógicamente estoy siendo parte de esto y porque en verdad siento que esta lógica es la que necesitamos hoy en día. Entonces, se los estaremos publicando y también los invito a que nos sigan, a que nos compartan y pues estar pendientes del próximo conversatorio que sería el viernes siguiente a las 10 de la mañana. Entonces, por su tiempo valioso a todas y bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Quisiera principalmente... Compañeras, un gusto verlas. Gracias a usted por su conocimiento y por su experiencia que nos sirve de mucho. Bueno, finalmente quería decir algo rapidito y invitar, digamos, a las estructuras, digamos, del programa de sociología, invitarlos a que este espacio sirva como iniciativa, que empezamos a discutir el tema y a tomar medidas, ¿sí? Segundo, quería dejar un correo por acá, no sé si hace me hace el favor y lo publica, donde, digamos, sabemos que la mayoría tiene historias, vivencias, nada, digamos, bonitas, sino lamentables, entonces para que nos acompañemos, hagan llegar sus casos, sus denuncias, para que nos acompañemos, nos escuchemos y empecemos a tomar medidas a una problemática tan fuerte que nos aqueja a todos, ¿sí? Entonces es hacerle la invitación, que nos acompañemos, nos organicemos, que es importante que este espacio y esta discusión se preste también para eso y que nada, muchas gracias a todas, son mujeres de admirar, gracias por este espacio y las admiro un montón, gracias. Un abrazo, hasta luego, hasta pronto. Un placer haber compartido este panel con estas profesoras preciosas, Mónica, Nadia, las estudiantes de sociología y con la compañera Daniela. Fue un placer compartir con ustedes y espero que podamos materializar la propuesta que nos hace Nadia sobre en la universidad frente a las violencias de género. No hay que encubrir más al agresor. Bueno, muchas gracias a todas. Chao. Chao. Bueno, gracias. Chaito. Somos jóvenes con un proyecto de asociación que busca promover y propiciar espacios plurales de debate académico con el objetivo de configurar alternativas frente a la crisis educativa que vive actualmente nuestra sociedad. Invitamos a las personas interesadas a ser parte de este proyecto y estar pendientes de los espacios de debate que estaremos generando. Síguenos en nuestras redes sociales como Acceso UPC en Twitter y Facebook y nuestro canal de YouTube donde estaremos transmitiendo próximamente. Recuerda que la transformación empieza desde casa.